El otro día en el informe de taquilla semanal se alzaba la voz de alarma. El pasado fin de semana fue desastroso, pero hoy aquí no vamos a hacer ninguna defensa genérica de ir al cine. Os vamos a recomendar de corazón que si vais al cine vayáis a ver las dos películas de las que hablaremos. Dos joyas desde lugares distintos de nuestro cine que no os deberíais perder. Este es uno de los fines de semana donde se alinean los astros y la cartelera brilla. Así que poneos cómodos, escuchad Última Fila y mientras iré haciéndole hueco a La Estrella Azul y Negu Urbilak. Última Fila. Mauricio Aznar es una figura imprescindible de la escena rock zaragozana de los 90, líder del grupo Más Birras. Javier Macipe coge prestada su vida para contar una de las historias de autodescubrimiento y música más fascinante que uno ha podido ver últimamente, La Estrella Azul. Mauricio, ahogado entre la rutina, las adicciones y la manera en la que se vive la música en España, en aquella época escapa a Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación. Allí conoce a Carlos Carabajal, uno de los maestros de la chacarera, un subgénero tradicional de la Argentina rural. Carabajal, entristecido por el poco apoyo a su creación, y Mauricio, un músico perdido, se acogen con generosidad. De su encuentro nace un extravagante dúo quijotesco con todos los visos de ser un absoluto fracaso comercial. Javier Macipe dirigiendo y Pepe Lorente como protagonista lideran este film que es transparente como pocas veces he visto, y eso es lo que hace, en resumen, de esta película una muy especial. Para desarrollar esto, ¿quién mejor que ellos mismos para explicarlo? Se hace soledad y la noche ata el sueño. La primera idea obviamente era no hacer un biopic sobre Mauricio, pero a la vez a lo largo de la película hay como huellas de qué vínculo tiene con la realidad, qué vínculo tiene con el grabar con la familia, del propio rodaje, de la búsqueda de un perfil de Mauricio. Entonces, háblame de cómo manejar ese equilibrio entre la ficción y el no caer en el biopic. Claro, los biopic en general tienen la cosa de que interesan sobre todo a las personas que conocían al músico, ¿no? Es raro que vayas a ver una película sobre Rafael si no te gusta Rafael, ¿no? Entonces, claro, aquí hablamos de un músico que precisamente lo que lo define es que renunció al éxito, ¿no? Y pensábamos que eso había que contarlo en una estructura especial que transgrediera un poco los cánones de los biopic, que además siempre tienen una estructura muy parecida, ¿no? Te van contando la vida, terminan la muerte, ya sabes todo lo que va a pasar y estás esperando que cante las canciones que le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces aquí era todo lo contrario y era muy importante explicar por qué ese personaje anónimo merece un biopic tanto o más. Y en ese transcurso era que mientras fuimos documentándonos para hacer la peli nos dimos cuenta de la huella que él había dejado en muchas personas, a pesar de no haber sido famoso, cuánto había influido en otros artistas. Por ejemplo, él es autor de una canción que ha llegado a millones de personas a través de la voz de Enrique Bunbury. Y ahí fuimos viendo que era muy importante para que la película hablara de la trascendencia, a contar también sobre el viaje y la huella que le había dejado, y por eso tiene toda esa faceta de que tampoco queremos destripar el final, pero tiene esa faceta de hablar del cine también. En ese sentido, por eso es importante, o sea, dentro de lo que puedes contar dentro de una vida, coge solamente una parte de su vida, un viaje, y ahí está todo, ¿no? Claro, muchas veces hay momentos
clave en la vida de las personas donde se produce el mayor conflicto que hay, que es el de elegir lo que nos dice el corazón, lo que nos dice la cabeza, ¿no? Ese conflicto lo vivimos todos los días y muchas veces estamos ahí dudando si hacer esto y arrepentirme de haberlo hecho o de no haberlo hecho, ¿no? Entonces, en ese viaje en el que Mauricio está en un momento de crisis personal, pues se ve mucho en esa disyuntiva de que se va enamorando de algo y ese algo va en contra de lo que toda la sociedad parece que aspira de los artistas, que es que llegan a ser muy famosos. Y me pareció que era una manera mucho más certera para llegar hacia lo hondo, o para que la película fuera llegadora, como dice Atahualpa Yupanqui en la película. Pepe, menudo viaje, ¿no? El viaje de Mauricio, pero también qué viaje tuyo también como actor en meterte en este personaje. Sí, ha sido el viaje de mi vida, desde luego, artísticamente, profesionalmente también, pero vamos, artísticamente no. Ha sido un viaje muy duro por muchos momentos, mucha presión de tener que hacer un músico. Yo no soy músico, tocaba un poquito la guitarra y tampoco es que hubiera cantado demasiado, entonces tenía que parecerme mucho todas esas partes. Luego la apuesta tan grande de Javier, que era hacer planos secuencia con música en directo, con el sonido de la toma, ¿no? Entonces ha sido un viaje tremendo y sobre todo entender qué película quería hacer Javier, entenderla yo, entender qué estábamos haciendo, abrirnos a esa manera de ser de Mauricio, ¿no? Con su humor, con sus maneras, imitarlo hasta un punto, pero luego abrirnos a hacer un personaje universal, ¿no? Así que ha sido un viaje ahora maravilloso, pero ha sido muy duro también. Javier y yo ahora nos queremos mucho, pero vamos, hemos pasado nuestras grandes fricciones. hemos trabajado mucho. Este hombre es muy, muy exigente. Y sí, ahora puedo decir que me siento en paz y contento con lo que hemos hecho, sí. Lo pensaba mucho cuando está descubriendo el propio Mauricio la chacarela, que tú como actor entiendo que también estabas como descubriéndolo a la vez. Háblame de ese proceso y del proceso que lleváis los dos en esa Argentina, que de alguna manera os saca a todos de vuestras zonas, ¿no? De confort, por decirlo de alguna manera, también culturales. Totalmente, yo creo que has dado un punto muy clave, que es sacarnos de la zona de confort, ¿no? Yo como actor también pues quería, bueno, para empezar, Javier me dejó leer el guión físicamente y luego quedamos en una cafetería. ¿Lo has leído? Sí, me lo retiró y ya no hubo guión más, ¿no? Entonces yo trataba siempre pues eso, de analizar digamos, el guión, etc, y al final Javier fue encontrando y se fue dando cuenta de, no, Pepe, Mauricio está en las canciones, aprende a tocar, conviértete en músico, sé músico y todo lo demás vendrá rodado, ¿no? Es como ocúpate del corazón y todo te vendrá por añadidura, ¿no? Era un poco eso. Entonces me ocupé realmente de tocar, pues eso. Una escuela de frustración tremenda, porque claro, una cosa es tocar rock, que ya es complicado, pero tocar chacareras, esos 6x8 es muy difícil, ¿no? Ahí me ayudó mucho Cuti Carvajal, Carlos Carvajal, que fue profesor mío de chacarera, y Javier, ¿no? Que cada día tenía que enviarle, no es broma, cada día durante esos 4 años, algún tiempecillo, ¿no? Pues una estrofa, mejorando algo de la guitarra, del canto. Entonces, bueno, por ahí ha ido la cosa. Hay 2 espacios de la película y en esos 2 espacios también cambia totalmente la puesta en escena, ¿no? Lo caótico que es visualmente Zaragoza, que de alguna manera me da la sensación como que quiere acompañar a esa frustración o a ese callejón sin salida que es para el personaje de Mauricio, pero cuando llega a Argentina, pues todo se queda como más calmado, ¿no? Háblame de cómo tú en tu puesta en escena como querías diferenciar mucho esos 2 espacios de manera tan clara. Sí, es que en el viaje que hice a Argentina para documentarme hace 10 años, lo que más me llamó la atención fue la diferencia del sentido del paso del tiempo. Como ahí la gente se puede pasar una tarde simplemente tomando mate, tocando la guitarra, y aquí vamos acelerados, ¿no? Entonces, yo diría que la diferencia está en el movimiento de cámara y tal, pero sobre todo creo que en la sensación de urgencia y agobio que se vive aquí, y de ruido, de que aquí todo el rato hay estímulos, se están pasando cosas, y cuando llegas a Argentina de repente el tiempo se para, la cámara observa, deja que las cosas ocurran sin estar todo el rato como la cámara moviéndose. Sí que hay escenas ahí con mucha vitalidad también en Argentina, ¿no? Pero ya de otra manera, no tanto como un ruido, como una cámara así que te está casi agobiando, sino más como la alegría de vivir en algunos momentos. Pero va en línea con eso, con la sensación de cómo se vive el presente. Pepe ya hablaba de esas escenas grabadas con sonido en directo.
qué difícil es que una película que esté tan inundada de música, sobre todo en la primera parte, a la vez no ahogue la historia, que es en lo que caen muchas películas que tienen tanta presencia de la música. ¿Cómo ha sido ese equilibrio que es tan difícil manejarlo? Bueno, ha sido algo que desde el guión teníamos presente, que no se podía hacer que la música fuera algo como que suena y no tiene importancia, sino que las canciones tenían que tocarse en directo, tener sus momentos, y creíamos que la manera en la que el espectador no se aburriría nunca es que sea una experiencia muy inmersiva. Es decir, que las escenas de conciertos tienes la sensación de estar en un concierto, la cámara se mueve en plano secuencia por el escenario y entonces estás notando cómo el sonido cambia, con lo cual no es me están poniendo una canción, sino que estoy viviendo una experiencia dentro de una canción. Y en Argentina pasa un poco lo mismo en varios momentos, ¿no? Está ocurriendo que están cantando, pero de repente te vas alejando y estás descubriendo a toda la familia, descubriendo cosas, o sea que siempre la música tenga una evolución a lo largo de la película. Y luego ese esfuerzo, ¿no?, de que suene no solo realista, sino analógico. También que suene como la época, creo que se percibe, lo llegamos a hacer así, todos los equipos son analógicos con los que hemos rodado. Entonces, yo creo que el espectador lo percibe como algo muy real. Y por eso animamos también a verla en el cine, porque es lo que más pierde una película cuando la ves en televisión, ¿no? Sí. Que la experiencia de oírla aquí, oír los graves que te golpean ahí en el pecho en el concierto, ¿no? ¿Qué dificultades tenía para el rodaje? Pues eso, llegar a Argentina, llegar a otro lugar, tener que, por lo que me da la sensación, ¿no?, en el epílogo de estar muy tú a tú con la gente de allí, con la comunidad de allí. El propio cine argentino dice que hay como lugares de Argentina que están infrarrepresentados y este es una de ellos. Entonces, ¿qué dificultades tenía para el rodaje? No sé si de cierta imprevisibilidad, de dejar hacer, de que más allá del rodaje haya una vinculación emocional o humana del equipo que se desplazó desde aquí, desde España. Mira, lo más difícil fue, como siempre, la burocracia, ¿no? Eso es lo que le pasa a Mauricio también, que se enfrenta con la gente cuadriculada que no entiende las cuestiones del corazón. En ese sentido, la gente de la propia zona de Santiago del Estero nos acompañó de una manera increíble, porque estábamos hablando de su música, de algo muy profundo para ellos, se volcaban, nos abrieron sus casas, convivimos con ellos, pero luego una coproducción tiene una parte en la que entran pues todo lo institucional, todo lo que es obligatorio, todo lo que implica los sindicatos de técnicos de Argentina, que son muy poco flexibles, están pensados para que la gente de Netflix o de grandes producciones de Hollywood no lleguen ahí bueno, pues a hacer sus tropelías, ¿no? Y está muy bien, pero eso también mata al cine, el cine argentino o el cine más de autor, porque esas mismas estructuras no se pueden aplicar a todas las películas, ¿no? Entonces hubo que pelear mucho para poder hacer las escenas de esa manera que luego se transmita esa verdad, ¿no? Y que el dispositivo de cine no entorpeciera mucho. Es algo que es una batalla que la he visto en muchos directores, ¿no? Decir, pero ¿por qué tenemos aquí 7 camiones para hacer esta escena que yo la haría con menos? Y a lo mejor es una obligación, simplemente de una cosa que porque te dan una subvención tienes que tener. Entonces la lucha fue entender unos esquemas que no son las mismas burocracias que en España, que igual esas ya las tenemos más asumidas, y ahí era muy rígido algunas cuestiones que no ayudaban nada al arte. Pepe, te preguntaba por la habilidad o por esa entrada a la música, pero el personaje de Mauricio también es un viaje emocional brutal. No sé cuánto sabías de él antes de que te llegara el guión, y sobre todo cómo ha sido tener que meterte. Eso, hablábamos de un momento, o sea, la historia cuenta un momento muy concreto de su vida, pero que a la vez están todas las emociones juntas allí, ¿no? La euforia y la tristeza. Pues bueno, es como adentrarse en un mundo muy real y muy desconocido, y entonces lo he hecho con mucho respeto, y entonces siempre en la vida conviven, como artista, como actor, hay una parte que es amor y una parte que es miedo. Entonces he procurado como que el amor, con la pasión, con la voluntad de realmente acercarme a él, de traerlo a mi corazón, a mis maneras, de dejarlo expresarse a través de mí, ganara al miedo por el resultado, al miedo a los compañeros, a la gente que lo conocía, todo esto, ¿no? Entonces ha sido como una rendición, mucho trabajo técnico, muchísimo, y luego una rendición a que eso sucediera, ¿no?
Y ahí con Javier pues me ha acompañado muchísimo y ha sido un viaje muy sutil, no te puedo decir, ha sido duro y sobre todo convivir con mis propios miedos y demonios de Dios mío, llegaré a dar ese do de pecho, ¿no? Porque cada escena había siempre, donde parece que aparentemente no pasa nada, ¿no? Están llenos de sutilidad y de una verdad que perseguíamos, ¿no? Entonces ha sido como estar en la cuerda del alambre, ¿no? Yo tenía la sensación, siempre hace poco me preguntaban, ¿cuándo sentiste, a alguien que le gustó mucho la película, ¿no? Que tuviste a Mauricio? Y dije, "Hostia, yo nunca sentí que lo tuve, ¿no? Sentí que cada día me encontraba con él, ¿no? Él aparecía, ¿no? Pero yo iba así al rodaje, a remangarme y decir, bueno, vamos a buscar la pepita de oro hoy, Javier. Y así, hacíamos muchas veces hasta que ¡pum! Todas eran buenas, ¿no? Pero en momentos eso era algo especial. Entonces ha sido un viaje, realmente siento que ha cambiado mi forma también de acercarme al trabajo, de alguna manera, ¿no? No es algo que no es tan, como decía Javier, europeo, que es ir a por una energía, sino como algo de receptividad diferente o otra energía. Quería acabar con una pregunta que a lo mejor suena un poco provinciana, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos con la gente del audiovisual valenciano está este mantra de contar una historia local que se pueda traducir de manera global, y estaba pensando en que no se me ocurren muchas historias en las que se hable de escenas culturales como la de Zaragoza, que fue muy importante en su época, y no sé si, cuánto cuenta esta película, no solamente de Mauricio, sino de una escena entera o de un movimiento de cómo se vivía la cultura en los años 90. A ver, yo creo que nosotros hemos huido totalmente de toda referencia localista, en el sentido de todo lo que la pudiera hacer pequeña y que solo interesara a la gente de una provincia. De hecho, lo más llamativo es que ha ido ganando premios del público por diferentes sitios donde nadie conocía, ¿no? Lo que ocurrirá es que la gente que es de allí, de Zaragoza, la disfruta en otra dimensión más. Pero lo que hemos pretendido es contar la historia de un rockero que está en crisis. Y que incluso podía haber existido o no. O sea, realmente, si nosotros hubiéramos decidido no poner ninguna referencia, cambiarle de nombre, creo que la película sería exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que nos parecía también como que, por respeto a él, teníamos que decir que está basada en la historia de Mauricio Aznar. Pero igual, hay veces que se confunde y que eso hace pensar que solo interesa a las personas que pudieron ser fans, y es que es lo contrario. Creo que hay veces que hasta a los que no lo conocieron les gusta más, porque no tiene nada con qué comparar, no hay una parte de juicio. Pues Javier, Pepe, enhorabuena. Acaba la película con unas ganas de escuchar mucha música. Muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mientras las radios informan de que ETA ha anunciado el cese definitivo de la actividad armada, una joven huye y se aleja de su familia. Cuando se habla de las heridas abiertas o de las que se tienen que cerrar, se hace deliberadamente de parte. Y la herida en Euskal Herria son muchas, tantas que el silencio es la tirita que se va pudriendo, pero nadie se atreve a arrancar. Desde este lugar, desde aquí, nace Negu Urbilak, la ópera prima del colectivo Negu, que presentó el filme en el pasado Festival de Locarno. Una película inédita porque es una de las pocas firmadas en plural en nuestro cine, también por la manera de romper con cualquier conformismo formal, pero sobre todo por no romper el silencio de una manera altiva, sino preguntarse sencillamente de dónde viene. Egain Albite, Nicolau Ballofré, Mikel Ibarguren, ¿cómo se arma una historia en la que el eje central es el silencio, es la ausencia de giros de guión por lo que pueda avanzar la trama, en la que el pilar central es una ruina? No, o sea, para nosotros, claro, nosotros iniciamos este proceso, digamos, de un modo con mucha curiosidad y como hemos hablado algunas veces, con una pulsión de descubrir algo que para nosotros era desconocido, ¿no? A medida que lo íbamos descubriendo, nos íbamos dando cuenta que la dimensión de eso que nosotros creíamos conocer era enorme. Abarcaba muchos campos de la realidad, en este caso la realidad más concreta, también más cotidiana, ¿no?
y que era de una dimensión colosal, de un abasto inmenso. Para nosotros, sin embargo, ese panorama que nos encontramos de ruinas, puesto que estábamos iniciando un viaje, digamos, 10 años después de que pasara todo el conflicto, de nosotros hemos vivido solo las heridas, las ruinas, de algún modo, esas heridas que han quedado abiertas, esas historias que han quedado olvidadas, y al adentrarnos en esas historias nos encontrábamos con un espacio oscuro, con un espacio, digamos, donde habitaba el silencio, ¿no? Y para nosotros era importante retratar ese espacio, retratar esos silencios, más allá de la espectacularización o ciertas dicotomías que se habían ido narrando, contando, no solo por medios de comunicación y de grandes titulares, sino también de otras cinematografías también, ¿no? Y era para nosotros importante centrarnos en ese silencio que cada vez se hacía, digamos, más presente y más grande, más colosal, y retratarlo simplemente. ¿Hasta qué punto, a partir de lo que dices, hasta qué punto la historia que planteabais era un pasado o las heridas siguen igual de abiertas que hace 10 años? Es decir, ¿estáis intentando retratar una época o estáis explicando cómo eso que vosotros contáis de hace 10 años de alguna manera se mantiene, eso como decíais, ¿no? Como ruina actualmente en 2024? Sí, yo creo que es muy curioso lo que dices y es tal cual lo que dices, ¿no? Siempre hemos hablado que, aunque sea una peli contextualizada en el 2011, es una peli que se ha hecho desde el 2023 o 2022, cuando se hiciera, ¿no? Entonces, para nosotros creo que eso era lo importante, ¿no? Como desde nuestro presente actual, desde nuestras vivencias, porque claro, también hay que tener en cuenta la edad que nosotros tenemos cuando ese 2011 es, ¿no? O sea, nosotros no partimos de una voluntad personal de explicar nuestras heridas sobre el conflicto, sino de contar aquello que nos hemos ido encontrando, de Ujú. retratar estas ruinas y de preguntarnos, y la película pues, yo creo que es más una pregunta sobre el silencio de a qué se deben estas ruinas, de dónde vienen, de dónde provienen. Y ahí es cuando la peli hace el viaje al pasado y se encuentra con esas heridas que nosotros nos las hemos encontrado hoy en día, ¿no? Entonces también es una mezcla de tiempos, ¿no? Y también es una mezcla de, de, de diversas sensaciones y situaciones y heridas que te encuentras, ¿no? Es decir, porque el pastor, por ejemplo, de la segunda parte, sí que en cierta manera sigue en ese congelamiento, pero ella está abriendo su herida, ¿no? Entonces, quizás ella sí, o sea, quizás ese pastor sí sería esta época actual, pero ella quizás sí representaría. Hay una mezcla muy extraña porque todos los personajes funcionan como una especie de puzzle de todas aquellas cosas que nosotros hemos ido recogiendo en el proceso, ¿no? Que creo que eso es lo interesante y para eso sirve la ficción también, para hacer una especie de recogimiento de todas aquellas cosas que nosotros nos hemos encontrando. En calidad de ruinas también es muy interesante el final de la película en la que, bueno, intentáis, si no lo digo mal, corregidme, hacer un paralelismo con un rito ancestral que es el Inauteriak. Habladme, bueno, de ese paralelismo, de en qué momento lo encontráis y qué lazos de alguna manera encontráis entre lo que planteabais en la película y lo que ocurre en ese rito. Eh, bueno, nosotros no teníamos o sea, no sabíamos en realidad cómo consistía esto del carnaval, ¿no? Ha sido un proceso bastante largo donde hemos vivido desde el principio y desde el principio vimos que había ahí un material donde podía ser muy, 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 muy interesante para nosotros. Para el pueblo también es muy importante, ¿no? Es, bueno, cómo sale ahí el alma de todo el pueblo, de cada uno de ellos. Y yo creo que con el paralelismo que haces, para mí, bueno, muchos dicen que ahí está el mensaje de la película y sí que hay como la película en una hora y vamos a decir, en una hora y 10 minutos te está conteniendo y te está llevando a unos lugares donde ya casi hasta el respirar te cuesta, ¿no? O sea, te cuesta ya dar el próximo paso, todo va muy lento, todo está en un momento muy agónico y como poco a poco te está atrapando esa incerteza y esa inseguridad que transmite la película. Entonces, el final
sí que puede ser un mensaje, sí que puede ser como una liberación del pueblo, pero también políticamente. Bueno, yo creo que ahí está como un poco la señal de joder, de lo que necesita el pueblo también, de ese grito silencioso, de ese salir de tus propias casillas y manifestar toda la contención que se ha llevado durante tantos años y todavía, con lo que has dicho antes, ¿no? Al principio has empezado a hablar de esto, de que poco se ha hablado de esto, qué silenciado está esto y qué pocas oportunidades hay para hablar y poner encima de la mesa todas las heridas que se muestran Mm. en todos estos años y en la película. Entonces es como el ritual también tiene ahí, también luego en la película pues se politiza también, ¿no? Pero bueno. Y también yo creo que como grito liberador del propio espectador cuando ve la película, que en realidad es un reflejo de nosotros como cineastas haciendo la película. Ujú, Es decir, una total. necesidad de, Sí, sí, tras sí. estar una hora y media conteniendo y Sí, romper. arrastrando ese silencio, esa monotonía, ese tabú, ese peso, esa losa, hay una necesidad también de como espectadores de liberarse de la película en sí, ¿no? Y por eso esa última parte es parte de la película, pero a la vez no es parte de la historia de la película, ¿no? Porque es algo que Mm. trasciende a la propia huida, es Mm. una necesidad como de dejar la película también, y por eso y ella ya no está en el carnaval, por eso ya no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, incluso se puede ir más allá, hay ciertas Sí. mascarillas, a qué tiene cómo son los saltos temporales. Se puede ver ahí entre el público al pastor de la segunda parte, ¿no? Pero entonces hay muchas preguntas ahí que se abren con este carnaval, pero creo que a nivel de sensación y sensitivamente funciona como esa especie de descanso que necesitas como espectador también cuando estás metido a tanto peso. Ujú. El momento a lo mejor en el que habla de manera más explícita en la película es cuando le transmite que lleva mucho tiempo sin ver a sus padres, ¿no? Que no sabe cuánto va a ver. A lo mejor es el momento como más sobrecogedor. Y me preguntaba de qué manera una cosa que es tan sencilla, o sea, lo que podemos entender todo el mundo, suena ciertamente inédito a lo que hemos escuchado en los medios de comunicación o en las formaciones políticas que han buscado continuamente deshumanizar a esa gente, ¿no? Como escapa y en el momento en el que escapa, lo único que está haciendo es ser egoísta, etc, etc, ¿no? Entonces, una frase tan sencilla que podía decir cualquier persona, incluso si se va de Erasmus, ¿no? Aquí adquiere una dimensión política muy importante e inédita, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es una pregunta muy interesante porque puede haber, pues bueno, ¿no? Seguramente cada persona que ha estado en esa situación seguramente ha tenido su propia mochila, ¿no? Sus propios miedos pues bueno, el miedo, la mochila y yo me viene aquí un poco. Pero también yo creo que, o sea, me alegra esta pregunta porque en el proceso estuvimos debatiendo mucho y le dábamos muchas vueltas porque la película en lo narrativo, en el mensaje, en lo, vamos a decir, en dejar las cosas, los mensajes claros, tiene poco. Entonces, sí que hablamos de un concepto de que en la película se puede abrir el grifo, ¿no? Una vez o dos veces solamente. Este es uno de los momentos donde debatimos hasta dónde llega esa conversación porque esa conversación también se entrelaza con la frase que le dice Beñardo, el pastor, ¿no? Bueno, él le dice que él también lo deja en el aire, que él estuvo 12 años sin ver a su familia, ¿no? Mm. Y ahí como de repente se abre el puzzle y dices, "Buah, ¿quién es este?" Porque también de repente vemos que tiene otro pasado que no lo explicamos, ¿no? Mm. Pero se deja ahí, ¿no? Y de repente hay una cierta conexión entre los dos sin aclarar y sin explicitar que se ve por primera vez, ¿no? De repente como, hostia, igual están en el mismo barco, ¿no? Como no sabemos muy bien, pero de repente Mm. conectan con un tema que a los dos les toca y se acaba ahí la conversación. Pero, y personalmente yo creo que también fue una búsqueda de partir desde los miedos de igual de la propia actriz, ¿no? De Yone, que igual hablamos de qué conceptos era, porque podíamos hacer un speech político, podíamos hacer, pero no funcionaba. Entonces fue una búsqueda a la verdad también, hacia la verdad y encontrar de dónde viene un poco Yone, ¿no? O sea, como
dar esa pincelada de, ah, vale, por aquí puede haber, pero no tanto. Ujú. También yo creo, perdón, para una cosa Claro, añadir claro. a lo que dice Miquel, que es que la película también habla de las miserias de la militancia. Es Mm. decir, como hay cierto tabú también hay una necesidad de construir un relato, sea cual sea el lugar desde que hace cuando tú estás en un conflicto, ¿no? Entonces, hay olvido por parte de todos los bandos, por parte de todos los lugares hacia lo que son las partes más miserables de un conflicto, ¿no? Y creo que Neurobillac también, en cierta manera, pretende abrazar toda esa gente que, aún no siendo parte del conflicto, o sea, aún no siendo los héroes del conflicto, que digamos han puesto su vida por el conflicto, etc., quiere abrazar esa miseria de la militancia, ¿no? Pero a la vez, esa miseria de la militancia está acompañado por unos gestos humanos terriblemente tiernos, ¿no? Como ese Mm. paquete de cigarro que le regala, ese encuentro que tienen, no sé, hay mil pequeños gestos que contraponen la miseria de la militancia a la que ella está condenada a ser parte sí o sí. Además, en un contexto que es todavía más extraño porque es el 2011 donde aquella organización que la película, en cierta manera, te induce a pensar que es parte, deja su actividad armada, ¿no? Entonces, ¿quién es ella en todo ese contexto? Mm. Mm. O sea, ella por un lado está abogado, está empujado, se le obliga a vivir una vida y eso son las miserias de la militancia, pero a la vez hay un calor humano en eso, en esa huida, que son pequeños gestos que a ella le hacen poder en cierta manera seguir para adelante, ¿no? Y es eso lo que busca en realidad desesperadamente en esa conversación, cierta humanidad, ¿no? Pero se encuentra con el silencio. Y esa es como, ahí se encuentra la película por completo, porque quizás ni un abrazo puede romper ese silencio que esta persona tiene, ¿no? Ahí creo que se abren muchos temas. Sí, y también para añadir una última cosa que es lo que ha dicho Ekain también, que habla mucho de la militancia también, de las miserias, ¿no? Pero como hace poco vi también una entrevista sobre estos temas, ¿no? Y decían que a veces los colectivos, pues en ciertas estructuras sí que tienen muchas ayudas y sí que te llevan a muchos lugares increíbles de la militancia, pero que emocionalmente eh, estás individualmente solo. O sea, el colectivo nunca te va a proteger en ese lado y por eso también hay tantas miserias y por eso también no se le ha dado esa importancia, pero creo que también es un tema de repente que se sale y cuando se habla de esto, personalmente yo creo que hay muchas miserias ahí. No quería dejar de preguntaros ya no solamente por el contenido, sino por la forma, por la puesta en escena. Me interesa especialmente cómo, sobre todo en la primera parte de la película, como que la cámara pulula mucho, ¿no? Va como poco a poco, va yendo por las calles, como si estuviera escondiéndose, ¿no? Como si estuviera espiando a Ione. Os quería preguntar por qué posición. También habéis reflexionado que debía tener la cámara no sé si también en diferentes momentos de la película. Claro, para nosotros la puesta en escena, digamos, cómo abordábamos, cómo enfocábamos, digamos, el retratar las escenas, digamos, los momentos, era muy contradictorio, porque partíamos de la idea de que queríamos retratar o queríamos añadir todas esas piezas de la realidad que conformaran una sola cosa, ¿no? Pero dándoles el mayor respeto posible, o sea, intentando no intervenir en ellas y que tuvieran su verdad, digamos, intacta, ¿no? De alguna forma. Pero por otro lado, también sentíamos que en esta búsqueda de esas verdades había una especie de sensación que puede ser ese silencio, puede ser ese dolor, esa cosa latente que está en el aire, pero nunca se dice, solo se deja intuir y muy sutilmente. Eso también teníamos una especie de voluntad o necesidad, o llámale como quieras, de querer retratar aquello, ¿no? Entonces, para nosotros era muy delicado, pero a la vez muy enriquecedor también combinar esos dos elementos, ¿no? Digamos, conservar esa verdad y que la representación fuese en pos de esa verdad. De alguna forma, precisamente por eso también al principio de la película, pues la cámara tiene unos movimientos, digamos, continuos, lentos, digamos, esa voluntad de capturar como esa energía que hay en los lugares, ¿no? Mm. Esa atmósfera, como la niebla, la lluvia, el pueblo vacío, el silencio, el suelo mojado,
los pasos de una persona que de repente aparece en acción, todo eso para nosotros conformaba un imaginario que era importante, que queríamos que fuera en pos de eso que estábamos retratando y que queríamos respetar en su máxima esencia, precisamente para que se vislumbrara en la película, en su esplendor, ¿no? O sea, es decir, a veces, esto también creo, no sé dónde lo contamos, ¿no? Que estábamos creo que lo dijiste tú, Mikel, o Ekain, no recuerdo. Estábamos haciendo un ensayo antes de rodar y dijimos, mierda, esta era la buena. ¿Sabes? La espontaneidad estaba aquí. A partir de ahora, bueno, estábamos en esta especie de voluntad, y entonces queríamos que eso que nos daba la realidad, el pueblo de Zubieta, o las experiencias que nos habían ido contando, digamos, diferentes testigos o personas que se presentaban y nos abrían, digamos, también su corazón, su historia, su vida, queríamos que eso estuviera ahí y que apareciera ahí de forma auténtica y espontánea. Y era muy, muy contradictorio, pero, me repito, perdón, pero también era muy enriquecedor. Y yo también creo que hay una especie de, a raíz de lo que dice Niku, hay una especie de idea de que el cuerpo fílmico de la película siempre se adecua al tempo de la película. Es decir, al principio hay una especie de divagar, hay una especie de llegada, y la cámara, en cierta manera, como tiene esta cosa de buscar ese lugar a la que el personaje va, ¿no? Y a medida que la película avanza, se va congelando, ¿no? Se va convirtiendo casi en fotografía, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta difusión del tiempo. Por eso digo que el cuerpo corresponde al tiempo de la película, al tiempo de la película. Porque en cierta manera, de repente, el tiempo de la película se va perdiendo. Es decir, ya no sabes si ha pasado 2 días, si ha pasado un mes. Y en ese perderse hay una especie de congelamiento de las personas y de las situaciones, ¿no? Incluso en un momento dado trasciende a las personas también porque desaparecen de la película las personas y solo son los lugares que habitan, quizás han habitado esas personas, ¿no? Entonces creo que eso es interesante también, esa idea que hay de adecuarse a ese tempo y de ese congelamiento y ese estancamiento que la película tiene en sí y de cómo se va apagando la película y silenciándose, ¿no? Por completo. Y que también explota al final con el carnaval, ¿no? O sea, Claro, la cámara también claro. como que coge el ritmo que necesita también. Ahí está otra vez lo que has dicho Y antes. el tercer cuerpo fílmico nada tiene que ver con los Claro. planos fijos y pausados que hemos estado viendo. De repente no entiendes cómo esta escena puede entrar, ¿no? Cómo puede encajar en ese lenguaje, pero el lenguaje va mutando porque el tiempo en sí de la película va mutando, que creo que eso es lo interesante también. Pues mil gracias por atenderme y enhorabuena por la película. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Repetimos lo mismo que en el sumario. Este fin de semana es una ocasión perfecta para ir al cine a ver estas películas. Nosotros nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, sed felices. Everyone seemed restless. They were looking for a sign. They thought they found an answer. All they found was time. Don't wait until tomorrow. To grab a piece of life. The river keeps on flowing. It may just pass you by.
tomorrow. It's always slipping away. You lost yourself completely just the other day. Forget about tomorrow. Forget about tomorrow. Forget about tomorrow. Just be here today.